La taza de café entre sus manos estaba templada, igual que su temperamento mientras observaba por la ventana. Lucía Morales tenía un presentimiento que le oprimía el pecho desde hacía meses, como una espina que se clava lentamente. El instinto de una madre nunca falla, solía decir su propia madre. Y ahora, sentada en el elegante comedor de su apartamento, ese instinto gritaba con tanta fuerza que resultaba ensordecedor. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando Alejandro, su único hijo, apareció con Daniela de la mano y ojos brillantes de enamorado. Lucía recordaba perfectamente aquel domingo de primavera. Había preparado la paella favorita de su hijo, como cada primer domingo del mes desde que su esposo falleció hacía 5 años. Era su manera de mantener viva la tradición familiar, de asegurarse que los lazos entre ellos permanecieran fuertes a pesar de la ausencia. «Mamá, quiero presentarte a alguien especial», había dicho Alejandro con una sonrisa que Lucía no le veía desde la universidad. Daniela era hermosa, eso no podía negarlo, con su cabello negro como la noche, ojos verdes cautivadores y una sonrisa que parecía estudiada al milímetro. Pero había algo en su mirada, un destello calculador que apareció solo un instante cuando creyó que nadie la observaba. Lucía lo notó, una milésima de segundo que cambiaría el destino de todos. «Es un placer conocerla, señora Morales», dijo Daniela con una voz dulce mientras extendía su mano delicada. «Alejandro habla maravillosas cosas de usted. Desde el primer momento, algo no encajaba». Lucía estrechó su mano y sintió un escalofrío. 30 años dirigiendo una empresa le habían enseñado a detectar las falsedades detrás de las sonrisas corteses, y Daniela era pura fachada. Lo que más le inquietó no fue Daniela en sí, sino el hombre que la acompañaba. Mateo, su supuesto hermano, que parecía su sombra. No se parecían en absoluto. Él tenía rasgos más duros, piel más oscura y ojos profundamente negros. Cuando preguntó sobre su familia, las respuestas fueron vagas y ensayadas. «Nuestros padres murieron cuando éramos pequeños», explicó Daniela con ojos repentinamente húmedos. «Nos crió nuestra abuela, pero también falleció hace 3 años. Solo nos tenemos el uno al otro. Una historia perfecta. Demasiado perfecta. Sin familiares que pudieran contradecir sus versiones, sin pasado que verificar. Las semanas siguientes fueron una vorágine. La relación entre Alejandro y Daniela avanzó a una velocidad vertiginosa. Un mes después de conocerse, Alejandro le contó que se habían comprometido. A los 3 meses ya estaban casados. Una ceremonia íntima, sin apenas invitados. Lucía intentó razonar con su hijo, sugerir que esperaran un poco más, que se conocieran mejor. Pero Alejandro, siempre sensato y metódico, parecía haber perdido toda capacidad de juicio crítico. «Mamá, cuando encuentras al amor de tu vida, lo sabes», le había dicho con una convicción que la aterrorizó. «No necesito más tiempo para estar seguro». Lo que siguió fue un distanciamiento progresivo y doloroso. Daniela comenzó a tejer su red con maestría. Pequeñas mentiras, malentendidos fabricados, lágrimas estratégicas. Le decía a Alejandro que intentaba ganarse el cariño de su suegra, pero que Lucía la rechazaba. Inventaba desplantes que nunca ocurrieron, gestos de desprecio imaginarios. «Tu madre me miró con tanto odio cuando le ofrecí ayuda en la cocina», la escuchó decir una vez entre sollozos. «Me dijo que no necesitaba consejos de alguien como yo, que nunca sería suficientemente buena para su hijo». Palabras que Lucía jamás había pronunciado. Pero Alejandro, cegado por el amor, comenzó a ver a su madre con otros ojos. La mujer fuerte que lo había criado sola tras enviudar, que había triplicado el valor de la empresa familiar mientras lo educaba, se convirtió de pronto en una villana en la narrativa de Daniela. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron breves y tensas, y lo más perturbador era la presencia constante de Mateo. En cada comida, en cada reunión, ahí estaba él, observando con esos ojos que parecían absorber cada detalle, cada palabra. Una tarde,
Después de meses de apenas ver a su hijo, Lucía decidió presentarse en su oficina sin avisar. Necesitaba hablar con él a solas, sin la influencia de Daniela. Lo encontró revisando unos planos, concentrado como siempre. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido, pero no molesto, lo que le dio esperanza. «Necesitaba verte, hijo. Te echo de menos». Hablaron durante una hora. Alejandro parecía el de siempre mientras discutían sobre trabajo, sobre el último libro que había leído, sobre política. Pero cuando Lucía intentó abordar el tema de Daniela, su expresión cambió. «Por favor, mamá, no empieces. Daniela se esfuerza por agradarte, pero tú no le das una oportunidad. Alejandro, hay algo que no me encaja en ella y su hermano. La forma en que se miran, cómo hablan entre ellos, no parecen hermanos. ¿Ahora los acusas de mentir sobre su propia familia?». Su voz se elevó. «¿Te das cuenta de lo absurdo que suena?». Lucía sabía que estaba perdiendo a su hijo. Podía verlo alejarse como arena entre sus dedos, pero también sabía que algo oscuro se cernía sobre él, y no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, cuando regresó a casa, encontró un paquete en su puerta. Una caja pequeña con una nota. «Un detalle para mi querida suegra. Con cariño, Daniela». Dentro había un bizcocho de maíz con queso y guayaba, el favorito de Alejandro desde niño. Cuando abrió la caja, un olor extraño, apenas perceptible pero definitivamente presente, le hizo fruncir el ceño. 30 años cocinando ese mismo bizcocho le habían enseñado a reconocer cada matiz de su aroma. Y ese, simplemente, no era correcto. Una hora después, el timbre sonó. Era Mateo, con su sonrisa ensayada y sus ojos vigilantes. Daniela olvidó su cartera en casa de Alejandro y me pidió que pasara a recogerla. Explicó con naturalidad. Lucía sintió que el destino le ofrecía una oportunidad y no dudó en tomarla. ¡Qué casualidad! Justo estaba por servirme una rebanada del delicioso bizcocho que me trajo tu hermana. ¿Me acompañas con un café?». Mateo titubeó por un instante. Un gesto casi imperceptible para cualquiera, pero no para Lucía, que llevaba meses estudiando cada uno de sus movimientos. «La verdad es que tengo prisa, señora Morales. Solo venía a por la cartera». Lucía desplegó su sonrisa más cálida, la misma que había utilizado en innumerables negociaciones cuando dirigía su empresa. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Insisto, solo serán 5 minutos. Me gustaría conocer mejor al hermano de mi nuera», dijo mientras se dirigía a la cocina, sin esperar respuesta. «Después de todo, ahora somos familia, ¿no?». Lo escuchó seguirla con pasos reluctantes. La cocina de Lucía era espaciosa y luminosa, con una isla central donde tenía dispuestos el bizcocho y 2 tazas de porcelana fina. Con movimientos pausados, cortó una generosa porción y la colocó en un plato frente a Mateo. «Este bizcocho lo preparé yo, siguiendo una receta antigua familiar». Mintió con naturalidad mientras servía el café. «A mi hijo le encanta desde pequeño». Mateo observó el trozo con aprensión mal disimulada. Sus ojos iban del bizcocho a Lucía y de vuelta al bizcocho. «Es muy amable, pero realmente no tengo hambre». «Oh, pero sería una descortesía rechazarlo», respondió Lucía con firmeza suave. «En esta casa, negarse a probar la comida ofrecida es casi un insulto». Algo en su tono hizo que Mateo cambiara de actitud. Sonrió y tomó el tenedor. Por supuesto, no quisiera ser descortés. Lo vio llevarse un pequeño trozo a la boca. Masticó lentamente, como analizando el sabor. Lucía no apartó la mirada de su rostro ni un segundo. «Está delicioso», dijo finalmente. «Tiene un sabor peculiar. ¿Cuál es el secreto?». «El secreto está en los ingredientes que no se ven», respondió Lucía con una sonrisa enigmática, como en tantas cosas de la vida. Para su sorpresa, Mateo acabó comiendo toda la porción. Quizás para no levantar sospechas, quizás porque realmente le gustó. Cuando terminó, se levantó rápidamente. «Tengo que irme ya. Muchas gracias por el bizcocho, señora Morales. Gracias a ti por la visita, Mateo. Espero que volvamos a vernos pronto». En cuanto cerró la puerta tras él,
Lucía tomó el bizcocho y lo guardó cuidadosamente en su refrigerador. Su mente trabajaba a toda velocidad, anticipando lo que vendría a continuación. Esa noche, como había previsto, su teléfono sonó. Era Daniela, con su voz melosa de siempre. «Suegra, ¿qué le pareció el bizcocho que le envié?» «Oh, qué detalle tan bonito, Daniela», respondió Lucía con fingida alegría. «Pero aún no lo he probado». «¿No?» La voz de Daniela tembló ligeramente. «No, es que cuando llegó tu hermano esta tarde, le ofrecí un trozo y le gustó tanto que se lo comió todo. Dijo que estaba exquisito». Un silencio denso se instaló al otro lado de la línea. Lucía casi podía visualizar el rostro de Daniela descomponiéndose por el pánico. «¿Mi hermano comió el bizcocho?», preguntó con voz estrangulada. «Sí, una porción generosa. Le insistí mucho. Ya sabes cómo soy de hospitalaria», respondió Lucía con naturalidad. «¿Ocurre algo? ¿Qué has hecho?». El grito de Daniela resonó con tal fuerza que Lucía tuvo que apartar el teléfono de su oído. La llamada se cortó abruptamente. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Había confirmado sus sospechas. Ahora solo quedaba esperar. Media hora después, volvió a sonar su teléfono. Esta vez era Alejandro. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz sonaba preocupada. «Perfectamente, hijo. ¿Por qué lo preguntas? Es que Daniela está muy alterada. Dice que la llamaste gritando insultos». Lucía apretó los dientes. «Otra mentira más. Eso es absolutamente falso, hijo. Ella me llamó para preguntarme si me había gustado un bizcocho que me envió. Le dije que no lo había probado, pero que su hermano sí. Y entonces ella comenzó a gritar y colgó. Puedes comprobar las llamadas en mi teléfono si quieres». Alejandro guardó silencio un momento. «Está bien, mamá. Te creo», dijo finalmente. «Es que estoy en el hospital ahora mismo. Mateo se ha puesto enfermo de repente». El corazón de Lucía dio un vuelco. Aunque lo sospechaba, escucharlo confirmar sus temores la hizo sentir una punzada de culpa. No por Mateo, sino por usar una estrategia tan peligrosa. «¿En el hospital? ¿Qué le ha pasado?» «No lo sabemos aún. Empezó a sentirse mal después de salir de tu casa. Vómitos, dolor abdominal intenso. Los médicos están haciéndole pruebas». Lucía tomó una decisión en ese instante. No podía esperar más. «Alejandro, escúchame bien. Necesito que te alejes de Daniela ahora mismo. No es quien dice ser, y creo que ha intentado envenenarme». «¿Qué estás diciendo?». Su voz sonaba incrédula, casi horrorizada. «El bizcocho que me envió tenía algo extraño. Lo olí inmediatamente. Por eso se lo di a Mateo, para confirmar mis sospechas. Y mira lo que ha pasado. Mamá, ¿te estás escuchando? Estás acusando a mi esposa de intento de asesinato. Esto es una locura. Hijo, por favor, confía en mí. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Les entregaré el bizcocho para que lo analicen». La llamada se cortó. Lucía sabía que acababa de poner en marcha algo que cambiaría sus vidas para siempre. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias. 2 horas más tarde, su apartamento estaba lleno de policías. El inspector García, un hombre de mediana edad con mirada penetrante, dirigía la investigación. Habían recogido el bizcocho como evidencia y tomado su declaración 3 veces. «Señora Morales, entiendo sus sospechas, pero sin análisis toxicológicos, esto podría ser simplemente una intoxicación alimentaria», dijo el inspector con cautela. «Inspector, llevo 30 años cocinando ese bizcocho. Reconozco su olor perfectamente, y este tenía algo más. Además, la reacción de Daniela al saber que su hermano lo había comido lo confirma todo». El inspector asintió lentamente. «Vamos a investigar a fondo. Mientras tanto, le recomendaría no quedarse sola. ¿Tiene algún lugar donde pueda pasar unos días?». «No voy a esconderme, inspector. Esta es mi casa, y no les tengo miedo». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Alejandro, con el rostro desencajado por la ira. «¿Cómo has podido, mamá?», gritó desde el umbral. «La policía acaba de detener a Daniela en el hospital. La han esposado delante de todos».
Lucía se levantó y caminó hacia su hijo, manteniendo la calma a pesar del dolor que le causaba verlo así. «Hijo, sé que ahora no puedes verlo, pero lo he hecho para protegerte». «¿Protegerme? Has destruido mi matrimonio por tus celos y tu paranoia». Las lágrimas corrían por su rostro. Daniela tenía razón. Nunca la has aceptado. Nunca le has dado una oportunidad. El inspector García intervino con voz firme pero respetuosa. «Señor Morales, entiendo su confusión, pero tenemos motivos suficientes para la detención preventiva de su esposa. El análisis preliminar del bizcocho ha detectado trazas de sustancias tóxicas». Alejandro palideció. Por un momento, pareció que sus piernas iban a fallarle. «Eso es imposible», murmuró. «Tiene que haber un error. También hemos encontrado búsquedas sospechosas en el historial del ordenador de su esposa», continuó el inspector. «Búsquedas sobre venenos indetectables y sus efectos». El mundo de Alejandro se desmoronaba ante sus ojos. Lucía podía verlo en su mirada perdida, en la forma en que su cuerpo parecía haberse encogido de repente. Verlo sufrir era como sentir un puñal en su propio corazón, pero sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. «Mateo, ¿cómo está?», preguntó Lucía con genuina preocupación. «Estable», respondió Alejandro mecánicamente. «Los médicos dicen que podría haber sido mucho peor si hubiera consumido más cantidad». El inspector García tomó notas en su libreta mientras observaba el intercambio entre madre e hijo. La tensión en la habitación era palpable. «Señor Morales, necesitaremos su colaboración para la investigación», dijo finalmente. «Cualquier información sobre la relación entre su esposa y su cuñado podría ser crucial». Alejandro levantó la mirada, confuso. «¿Qué quiere decir? Son hermanos. Se criaron juntos». El inspector y Lucía intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para Alejandro. «¿Hay algo que no me estáis contando?». Lucía tomó las manos de su hijo entre las suyas, un gesto que no hacía desde que era un niño. «Hijo, he notado cosas. La forma en que se miran, cómo interactúan cuando creen que nadie los observa. No se comportan como hermanos». Alejandro retiró sus manos bruscamente. «Basta. No quiero escuchar más teorías conspirativas. Ya has causado suficiente daño». Se levantó para marcharse, pero el inspector lo detuvo con una pregunta. «¿Sabía usted que el apartamento donde supuestamente vive su cuñado está registrado a nombre de su esposa desde hace 3 años?» Alejandro se quedó inmóvil, con la mano en el pomo de la puerta. «Eso no significa nada. Ella se ocupa de las cuestiones administrativas». ¿Y sabía que ambos compartían una cuenta bancaria en las Islas Caimán con movimientos millonarios? Esta vez, Alejandro no tuvo respuesta. Se giró lentamente, con el rostro descompuesto. «¿Cómo lo saben?» «Investigación preliminar», respondió el inspector. «Su madre nos dio suficientes motivos para indagar en profundidad». Los días siguientes fueron una pesadilla para la familia Morales. La noticia se extendió como la pólvora por los círculos sociales y empresariales que frecuentaban. «Empresaria evita envenenamiento y desenmascara a nuera estafadora», decían los titulares. Alejandro se encerró en sí mismo, negándose a hablar con su madre o con los investigadores más de lo estrictamente necesario. Lucía respetó su espacio, aunque le dolía profundamente su distanciamiento. Entendía que su hijo necesitaba tiempo para procesar la traición, para reconciliarse con la idea de que la mujer que amaba había intentado matar a su madre y posiblemente a él mismo. Una semana después del incidente, los resultados toxicológicos confirmaron la presencia de un veneno de acción lenta en el bizcocho, un compuesto que provocaba síntomas similares a los de un fallo hepático natural, difícil de detectar en una autopsia rutinaria. Los investigadores encontraron el mismo veneno en el apartamento de Mateo. La policía también descubrió que ni Daniela ni Mateo tenían los apellidos que usaban. Sus verdaderas identidades correspondían a 2 estafadores buscados en 3 países diferentes por fraudes similares. El modus operandi era siempre el mismo:
Ella seducía a hombres adinerados, preferiblemente hijos únicos con herencias sustanciosas, mientras él se hacía pasar por su hermano para mantener una vigilancia constante. Pero lo que realmente destrozó a Alejandro fue encontrar el diario de Daniela oculto en un compartimento secreto de su tocador. Páginas y páginas de anotaciones frías y calculadoras sobre cómo manipularlo, cómo separarlo de su madre y, finalmente, cómo deshacerse de ambos para quedarse con la fortuna familiar. El plan incluía detallados escenarios para el envenenamiento gradual de Lucía, seguido por el suyo propio meses después, cuando ya tuviera control total sobre sus bienes. Una tarde lluviosa, mientras Lucía revisaba documentos en su despacho, sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a su hijo empapado y con aspecto de no haber dormido en días. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Claro que sí, hijo. Esta siempre será tu casa. Se sentaron en el salón, el mismo donde meses atrás Lucía había conocido a Daniela y Mateo. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones contenidas. La policía me mostró el diario, dijo finalmente Alejandro, y las grabaciones de sus conversaciones con Mateo en la sala de interrogatorios. Lucía esperó, dándole espacio para continuar. No eran hermanos, prosiguió con amargura. Eran amantes. Llevan años estafando a gente como yo, como nosotros. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Lo tenían todo planeado, mamá. Cada detalle. ¿Cómo alejarme de ti? ¿Cómo hacerme desconfiar de la única persona que siempre ha estado a mi lado? Lucía se acercó y lo abrazó. Por primera vez desde que era un adolescente, sintió a su hijo sollozar en su hombro. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? El amor nos ciega, hijo, respondió Lucía acariciando su cabello, como cuando era pequeño. Todos somos vulnerables cuando queremos creer en alguien. Alejandro se separó y la miró a los ojos. Me habría alejado completamente de ti, y cuando hubieras muerto, su voz se quebró. Yo habría culpado a causas naturales, al estrés, a la edad. Nunca habría sospechado. Pero no sucedió, dijo Lucía con firmeza. Estamos aquí, juntos. Eso es lo único que importa ahora. El juicio contra Daniela y Mateo comenzó 3 meses después. La evidencia era abrumadora. El veneno, las cuentas bancarias, el historial de estafas previas, el diario con el plan detallado. Ambos se declararon culpables en un intento de reducir sus condenas, pero el juez no fue indulgente. Fueron sentenciados a 15 años de prisión por intento de asesinato, fraude, suplantación de identidad y otros cargos menores. Alejandro asistió al juicio cada día, sentado junto a su madre, enfrentando la dolorosa verdad con dignidad. Para Lucía, verlo recuperar gradualmente su fortaleza era un bálsamo para el alma. Una noche, mientras cenaban en el apartamento de Lucía, como en los viejos tiempos, Alejandro planteó la pregunta que había estado rondando su mente durante meses. ¿Cómo supiste, mamá? ¿Cómo pudiste ver a través de su fachada cuando yo estaba completamente ciego? Lucía sonrió con melancolía mientras servía más vino. No fue una sola cosa, sino muchas pequeñas señales. La forma en que te alejó de mí tan rápidamente. Sus historias demasiado perfectas, sin fisuras. Y sobre todo, cómo miraba a Mateo cuando creía que nadie los observaba. Tomó un sorbo de vino antes de continuar. Pero principalmente fue instinto. El mismo instinto que me ha guiado durante toda mi vida, en los negocios y con las personas. El mismo que me hizo criar a un hijo valiente que ahora está encontrando su camino de vuelta después de la tormenta. Alejandro asintió pensativo. Siempre has tenido una intuición excepcional. Debí haberla escuchado. Ahora lo harás, respondió Lucía con una sonrisa cálida. Y yo también escucharé la tuya, porque eso es lo que hace la familia, cuidarse mutuamente. Brindaron en silencio, con la certeza de que, aunque las heridas tardarían en sanar completamente, el vínculo entre ellos había sobrevivido a la prueba más difícil, y de alguna manera se había fortalecido en el proceso. Los meses pasaron, y el otoño dio paso al invierno.
La vida de Lucía y Alejandro poco a poco fue encontrando un nuevo ritmo, como un río que tras la tormenta vuelve gradualmente a su cauce. Las heridas seguían ahí, invisibles pero presentes, cicatrizando lentamente con el paso del tiempo. Alejandro había vuelto a su trabajo como ingeniero, sumergiéndose en proyectos que requerían toda su concentración y creatividad. Era su forma de sanar, de recuperar la confianza en sí mismo que Daniela había destruido meticulosamente. Lucía, por su parte, había decidido retomar parcialmente las riendas de su empresa, no por necesidad, sino por el deseo de mantenerse activa y dejar un legado sólido. Una tarde fría de diciembre, mientras decoraban juntos el árbol de Navidad, como no hacían desde que Alejandro era adolescente, él rompió un silencio cómodo con una pregunta inesperada. ¿Crees que algún día volveré a confiar en alguien, mamá? Lucía se detuvo, con una delicada bola de cristal entre los dedos. La luz navideña se reflejaba en ella, proyectando pequeños destellos dorados sobre el rostro pensativo de su hijo. No solo lo creo, estoy segura, respondió con convicción. La confianza es como este adorno. Puede romperse si cae, pero siempre podemos crear uno nuevo, quizás incluso más hermoso. Alejandro sonrió débilmente, colgando un ángel plateado en una rama alta. A veces me despierto en medio de la noche, pensando en cómo pude estar tan ciego, confesó. Repaso cada señal que ignoré, cada mentira que creí. Lucía se acercó y apoyó su mano en el hombro de su hijo. Sabes, durante estos meses he pensado mucho en por qué personas como Daniela y Mateo tienen tanto éxito engañando a otros, dijo con suavidad. Y creo que es porque explotan lo más hermoso de nosotros, nuestra capacidad de amar y confiar. No te castigues por tener un corazón capaz de entregarse. Algo en esas palabras pareció resonar profundamente en Alejandro. Sus ojos se humedecieron levemente. El inspector García me llamó ayer, comentó, cambiando ligeramente el tema. Quería informarme que Daniela ha intentado reducir su condena ofreciendo información sobre otras estafas. ¿Y funcionará? No lo cree. Las pruebas son demasiado contundentes y el hecho de que planearan... Se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra asesinato. Bueno, eso hace que cualquier juez se muestre inflexible. Lucía asintió, agradecida por la justicia que habían recibido, aunque nada podría compensar realmente el dolor causado. Se quedaron en silencio unos minutos, continuando con la decoración, cada uno perdido en sus pensamientos. El inspector también me contó algo interesante, añadió Alejandro después de un rato. Aparentemente, Daniela y Mateo se conocieron en la universidad. Ella estudiaba psicología, especializándose en manipulación emocional y trastornos de personalidad. Eso explica muchas cosas, murmuró Lucía. Sabía exactamente qué botones pulsar, qué palabras usar para conseguir lo que quería. El caso es que abandonaron los estudios cuando descubrieron lo lucrativos que podían ser sus talentos combinados. Lucía recordó entonces la primera vez que vio a Daniela. Aquella sonrisa perfectamente calculada, aquel destello frío en sus ojos verdes. Pensó en todas las familias que habrían destrozado antes de llegar a ellos, en cuántas vidas habrían manipulado y arruinado en su camino. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Alejandro, mientras colocaba la estrella en lo alto del árbol, que llegué a amarla de verdad. Incluso ahora, sabiendo todo lo que sé, hay momentos en que la echo de menos. ¿No es absurdo? No, hijo, no es absurdo en absoluto, respondió Lucía. Los sentimientos no tienen un interruptor que podamos apagar a voluntad. Lo que sentiste fue real para ti, aunque para ella fuera solo una actuación. Esa noche, cenaron junto al árbol iluminado, compartiendo recuerdos de navidades pasadas, de cuando Alejandro era pequeño y su padre aún vivía. Fue la primera vez en meses que rieron juntos sin reservas, que se permitieron disfrutar plenamente del momento presente sin que la sombra del pasado reciente oscureciera su alegría. Cuando Alejandro se marchó, Lucía se quedó contemplando las luces del árbol, pensativa.
La vida le había enseñado que tras cada tormenta, por devastadora que fuera, siempre existía la posibilidad de reconstrucción. Lo había hecho tras la muerte de su esposo, y ahora lo hacían su hijo y ella, recogiendo los pedazos de confianza rota para forjar algo nuevo y más fuerte. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegaron nuevos comienzos. Lucía decidió vender la mayoría de sus acciones en la empresa para dedicarse a una fundación que ayudara a víctimas de fraudes emocionales y económicos. Su experiencia personal le había mostrado un vacío en el sistema de apoyo para personas que, como su hijo, quedaban devastadas no solo financieramente sino emocionalmente tras ser manipuladas por estafadores. Alejandro, tras superar su resistencia inicial, comenzó a asistir a terapia. Poco a poco, fue desentrañando los mecanismos que Daniela había utilizado para aislarlo y manipularlo, comprendiendo que lo sucedido no había sido culpa suya, sino producto de un plan meticulosamente diseñado por personas expertas en explotar vulnerabilidades. Una tarde de abril, mientras Lucía revisaba documentos para su fundación en la cafetería que frecuentaba cerca de su apartamento, una voz suave la interrumpió. «Disculpe, ¿puedo sentarme aquí? Todos los demás lugares están ocupados». Levantó la vista para encontrarse con un hombre de unos 60 años, cabello canoso y ojos amables detrás de unas gafas de montura fina. Llevaba un libro bajo el brazo y una taza de té en la mano. «Por supuesto», respondió Lucía, apartando sus papeles para hacerle espacio. «Gracias, prometo no molestarla», dijo él con una sonrisa cortés mientras se sentaba. «Veo que está muy concentrada». Algo en su voz, en su forma respetuosa de aproximarse, hizo que Lucía se sintiera curiosamente cómoda. No era la falsa cortesía que había detectado en Daniela desde el primer momento, sino una educación genuina. «Estoy trabajando en un proyecto nuevo», explicó ella, sorprendiéndose a sí misma por compartir información con un desconocido. «Una fundación para ayudar a víctimas de fraudes emocionales». Los ojos del hombre se iluminaron con interés. «¡Qué coincidencia! Soy profesor de Derecho especializado en delitos de estafa y manipulación psicológica», dijo extendiendo su mano. «Eduardo Mendoza». «Lucía Morales», respondió ella, estrechándola. Lo que comenzó como una conversación casual se extendió durante horas. Eduardo había dedicado su carrera a estudiar los patrones de comportamiento de estafadores emocionales y a desarrollar mecanismos legales para proteger a las víctimas. Su interés en la fundación de Lucía era genuino y profesional, ofreciéndole perspectivas que no había considerado. Cuando la cafetería comenzó a cerrar, intercambiaron números con la promesa de continuar la conversación en otro momento. Lucía regresó a casa con una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La emoción de haber conectado intelectualmente con alguien que compartía sus intereses y valores. Esa noche, cuando Alejandro la llamó para su habitual conversación antes de dormir, notó algo diferente en la voz de su madre. «Pareces animada», comentó. «¿Ha pasado algo bueno?» Lucía dudó un momento antes de contarle sobre Eduardo y su encuentro casual. Para su sorpresa, Alejandro no mostró la desconfianza que esperaba. «Suena interesante, mamá, y su experiencia podría ser muy valiosa para tu fundación». «Lo es», confirmó ella. «Hemos quedado para almorzar la próxima semana y discutir posibles colaboraciones». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Me alegra oírte así», dijo finalmente Alejandro. «Entusiasmada por un proyecto, por nuevas conexiones. Es como si volvieras a ser tú misma». Lucía sonrió, conmovida por la observación de su hijo. «Creo que ambos estamos volviendo a ser nosotros mismos, ¿no crees?» «Sí», respondió él con una suavidad que revelaba su propio proceso de sanación. «Distintos, quizás más cautos, pero también más sabios». Cuando colgaron, Lucía se quedó contemplando las luces de la ciudad desde su ventana. El encuentro con Eduardo había sido un recordatorio de que la vida continuaba ofreciendo posibilidades, incluso después de las traiciones más dolorosas. No sabía si aquel encuentro casual
llevaría a una amistad, a una colaboración profesional, o quizás a algo más con el tiempo, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía abierta a descubrirlo. El verano llegó con una intensidad inusual, trayendo consigo largas tardes doradas y noches templadas que invitaban a las confidencias. La fundación de Lucía, bautizada como Nuevo Amanecer, había cobrado forma y comenzaría a funcionar oficialmente en septiembre. Eduardo se había convertido en una pieza fundamental del proyecto, aportando no solo su experiencia legal, sino también una red de contactos profesionales que dieron credibilidad y alcance a la iniciativa. Lo que había comenzado como una colaboración profesional entre Lucía y Eduardo fue evolucionando naturalmente hacia una amistad profunda basada en el respeto mutuo y valores compartidos. Él era viudo desde hacía 8 años, con 2 hijos ya adultos que vivían en el extranjero. Entendía como pocos el proceso de reconstrucción tras la pérdida y la importancia de los lazos familiares. Alejandro, inicialmente cauto con cualquier nueva persona en la vida de su madre, había ido bajando sus defensas gradualmente tras varios encuentros con Eduardo. El profesor tenía una forma de escuchar, verdaderamente escuchar, que resultaba reconfortante. No ofrecía consejos no solicitados ni juzgaba las decisiones pasadas. Simplemente estaba presente, con una solidez tranquilizadora. Una noche de julio, durante una cena en casa de Lucía, a la que Alejandro había acudido con Clara, una compañera de trabajo con quien estaba empezando a salir tímidamente, Eduardo compartió una reflexión que quedaría grabada en ambos. «Sabéis, en mis años estudiando estafadores emocionales, he aprendido algo fascinante», dijo mientras saboreaba el postre que Lucía había preparado. «Estas personas son extremadamente hábiles identificando bondad y generosidad en otros, precisamente porque carecen de esas cualidades. Es como si tuvieran un radar para detectar corazones genuinos, porque son los más valiosos para explotar». Alejandro, que había permanecido más silencioso de lo habitual durante la velada, levantó la mirada con interés. «¿Qué quieres decir exactamente?». Eduardo se inclinó ligeramente hacia adelante, con la pasión del educador que ha encontrado un tema que le apasiona. «Quiero decir que si fuiste elegido como objetivo, probablemente fue porque posees cualidades excepcionales que ellos codician, pero no comprenden. Tu capacidad de amar sinceramente, de confiar, de entregarte sin reservas. Esas son fortalezas, no debilidades, aunque ellos las hayan utilizado en tu contra». El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emoción. Clara, que conocía parcialmente la historia de Alejandro, apretó suavemente su mano sobre la mesa. Lucía observó cómo su hijo parecía procesar aquella perspectiva completamente nueva, como si le ofreciera una forma distinta de entender su propia experiencia. «Nunca lo había visto así», admitió finalmente Alejandro. «Siempre pensé que había sido ingenuo, débil». «Al contrario», intervino Clara con voz suave pero firme. «Se necesita una enorme fortaleza para abrirse a otros, para permitirse ser vulnerable. Cualquiera puede encerrarse tras muros de desconfianza. Lo verdaderamente valiente es seguir creyendo en las personas a pesar de todo». Lucía sintió una oleada de gratitud hacia aquella joven que, en pocas semanas, había demostrado una empatía y una profundidad que Daniela nunca poseyó. Clara era arquitecta, pragmática y directa, sin artificio alguno. Su relación con Alejandro avanzaba lentamente, con la cautela propia de 2 personas que han aprendido a valorar la autenticidad sobre la intensidad. Esa noche, después de que todos se marcharan, Lucía permaneció en el balcón, contemplando el cielo estrellado. Eduardo se había despedido con un beso en la mejilla que lingüística más tiempo del habitual. Una promesa silenciosa de que entre ellos estaban haciendo algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos comenzaban a valorar profundamente. Mientras el verano avanzaba, la vida de madre e hijo continuó transformándose. Alejandro y Clara decidieron hacer un viaje juntos a la costa, un paso importante para él, que había jurado no volver a bajar la guardia con nadie. Lucía y Eduardo,
por su parte, encontraron un equilibrio entre su colaboración profesional y una relación personal que florecía con la serenidad propia de dos personas que ya no necesitaban precipitarse. A finales de agosto, días antes de la inauguración oficial de la fundación, Lucía recibió una carta. El sobre tenía el membrete del centro penitenciario donde Daniela cumplía condena. Su primer impulso fue romperla sin leerla, pero algo la detuvo. Después de meditarlo durante horas, decidió abrirla en presencia de Eduardo, que había acudido a cenar con ella. La carta era breve, escrita con una caligrafía pulcra que Lucía reconoció inmediatamente. Señora Morales, no espero su perdón ni lo merezco. Solo quiero que sepa que comprendo la magnitud del daño que intenté causarle a usted y a su hijo. Los psicólogos de la prisión dicen que escribir esto es parte de mi proceso de rehabilitación, aunque ambas sabemos que hay heridas que ninguna disculpa puede sanar. La admiro, aunque usted nunca lo crea. Admiro cómo detectó mis intenciones cuando todos los demás estaban cegados. Admiro su inteligencia y su instinto protector. En otra vida, quizás hubiera deseado tener una madre como usted en lugar de la que me tocó, que me enseñó que el amor es una debilidad que explotar y no una fuerza que compartir. No busco justificarme. Solo quería que supiera que en estos meses de encierro he tenido tiempo para reflexionar sobre el monstruo en que me convertí y las vidas que he destruido. Daniela Vega, o cualquiera que sea mi verdadero nombre, ya ni yo misma lo recuerdo. Lucía dobló la carta lentamente y la devolvió al sobre. Eduardo, que había permanecido en silencio mientras ella leía, la observaba atentamente. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Sí, respondió ella con certeza. Es extraño, pero esta carta me ha dado algo que no sabía que necesitaba. Un cierre, quizás. ¿Le responderás? Lucía negó con la cabeza. No hay nada que decir. Ella ha reconocido la verdad, y yo he seguido adelante con mi vida. Ambas tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. 2 días después, en la gala de inauguración de la Fundación Nuevo Amanecer, Lucía se encontró rodeada de personas que compartían su visión y compromiso. Alejandro estaba a su lado, junto con Clara, cuya presencia tranquila y sincera contrastaba profundamente con el recuerdo de Daniela. Eduardo, elegante en su traje oscuro, la observaba con orgullo mientras ella daba su discurso inaugural. Esta fundación nace de una experiencia personal dolorosa, dijo Lucía ante el público, pero también de la convicción de que nuestras peores pruebas pueden transformarse en nuestra mayor fortaleza. Cada persona que ha sido víctima de manipulación y engaño merece una oportunidad para reconstruirse, para comprender que su capacidad de amar y confiar no es una debilidad que esconder, sino un tesoro que proteger y compartir con quienes realmente lo merecen. Sus ojos se encontraron con los de su hijo entre el público. Alejandro sonrió, y en esa sonrisa Lucía vio al niño que había criado, al hombre en que se había convertido, y la promesa del futuro que les esperaba. Un futuro en el que las cicatrices ya no dolían, sino que recordaban la fuerza que habían demostrado al superarlas. Esa noche, mientras bailaba lentamente con Eduardo bajo las estrellas en la terraza del evento, Lucía pensó en aquel día, casi 2 años atrás, cuando recibió el bizcocho envenenado, en cómo un acto destinado a destruirla se había convertido, por un giro del destino, en el catalizador de una nueva vida para ella y su hijo. ¿En qué piensas?, murmuró Eduardo, cerca de su oído mientras se mecían al ritmo de la música. En que a veces el veneno se convierte en medicina, respondió ella. En que a veces necesitamos perder algo valioso para redescubrir lo verdaderamente importante. Eduardo asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras sin necesidad de más explicaciones. Así era su conexión, serena, madura, construida sobre cimientos de respeto mutuo y comprensión. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a dispersarse, Alejandro se acercó a su madre. Habían pasado tantas cosas desde aquella noche fatídica en que ella le dijo que Mateo había comido el bizcocho envenenado.
Tantas lágrimas, tanta rabia, tanto dolor y finalmente, tanta sanación. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo, abrazándola con fuerza, de lo que has construido a partir de lo que intentaron quitarnos. Y yo de ti, hijo, respondió ella emocionada, de cómo has encontrado el valor para volver a confiar, para permitirte ser feliz de nuevo. Se separaron, y Lucía observó cómo Clara se acercaba a ellos con una sonrisa genuina. No era Daniela, con su belleza calculada y su encanto superficial. Era una mujer real, con virtudes y defectos, que se mostraba tal como era y que miraba a su hijo con un respeto que no necesitaba fingirse. Eduardo se unió a ellos, completando el círculo. Juntos contemplaron el cielo nocturno, donde una estrella fugaz cruzó brevemente, dejando tras de sí un rastro luminoso. Dicen que si pides un deseo a una estrella fugaz, se cumple, comentó Clara. Ya no necesito deseos, respondió Lucía con una sonrisa serena. Tengo todo lo que podría pedir. Y mientras las últimas notas de música flotaban en el aire cálido de la noche, Lucía comprendió que la verdadera fuerza no estaba en evitar caer, sino en cómo nos levantamos después, en cómo transformamos el dolor en propósito, la traición en sabiduría, y cómo, incluso tras la tormenta más devastadora, encontramos el valor para volver a abrir nuestros corazones a la posibilidad del amor verdadero. Si has disfrutado hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Es un acto simple para ti, pero me ayuda muchísimo. Comenta abajo qué te pareció esta historia de intuición maternal y segundas oportunidades. Gracias por tu compañía y por el café. Nos vemos en la próxima historia.